Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, les doy la bienvenida a mi podcast, a este nuevo capítulo. Y les doy las gracias por estar aquí, por escucharme. De verdad, gracias. Me fascina poder compartir esto con ustedes. Y espero que de verdad lo que les comparta les haga sentido, les sirva de algo, ¿ok? Esa es la intención de todo esto. Y bueno, ojalá disfruten de lo que les voy a hablar el día de hoy, ¿sale? De las historias que les voy a contar. Así que bueno, el tema es uno que yo he podido observar muy de cerca, de varias formas. Supongo que todos, ¿verdad? Pero me ha impactado, y lo importante es que he podido aprender de esto. Y bueno, por eso quiero compartírselos, ¿ok? El tema es cómo se comportan las personas verdaderamente ricas, y que nosotros debemos comportarnos así si queremos ser verdaderamente ricos, ¿ok? Fíjense, por alguna razón yo siempre estuve rodeada de personas con mucho dinero. Mis amigos más cercanos de la preparatoria, de la universidad, pues sí, o sea, eran personas que venían de familias pues muy acomodadas económicamente, muy estables. Y también en un tiempo trabajé en un lugar que me acercó mucho a estas personas que podríamos decir son como de la clase alta, ¿no? Y de las cosas que yo pude observar que tenían en común todas estas personas eran como sus valores, su trato hacia los demás, y especialmente como el trato a sus, digamos, no como a las personas que no tenían la misma economía que ellos, ¿no? En el caso de mis amigos, recuerdo amigos de la preparatoria que de verdad venían de familias muy bien, muy acomodadas, y ellos, en lugar de tener alguna actitud o un comportamiento de humillar a los otros, de menospreciar, de burlarse, eran todo lo contrario, de verdad. O sea, no, ni siquiera creo que lo contrario, o sea, simplemente no importaba, ¿saben? En mi caso, nunca me hicieron un feo, nunca me vieron como menos, nunca me trataron como menos. O sea, era una forma de ser tan humana que ellos tenían, tan noble. Y también otra cosa que que mostraba mucho era como calma, ¿no? Como tranquilidad, como el estar siempre tranquilos.
Y esto fue algo que pues que a mí me impactaba mucho, porque pues yo veía que pues la diferencia, ¿no? Con la gente que conocía que no tenía dinero, como por ejemplo mis padres. Pero también me mostraba una diferencia con otras personas que yo conocía que eran de mi familia, que sí tenían mucho dinero, pero que no tenían estos mismos valores. ¿Ok? Entonces esto me llama mucho la atención, porque por el lado de mi familia, ellos sí me menospreciaban, o ellos sí nos menospreciaban a nosotros. O pues sí, la forma de tratarnos era grosera, siempre era grosera, ¿saben? Y algo que se me hace muy muy interesante es como en el caso de mis amigos, o pues sí, de mis amigos, ellos crecieron en familias que ya tenían esta solvencia económica, que ya tenían como toda la estabilidad y así, ¿no? O sea, el dinero nunca fue una preocupación, nunca fue un tema. Sí, yo tuve amigos que sus papás vivían aquí en México, trabajaban aquí en México y se iban de vacaciones a Estados Unidos, ¿saben? Entonces, y ellos eran mis amigos y nunca mostraron una sola actitud de prepotencia o de superioridad. Nada, se los juro. Y no nada más a mí, digamos que por ser su amiga. No, o sea, así eran ellos. O sea, ellos no trataban a nadie, no veían a nadie como menos que ellos, ¿verdad? Todo lo contrario, o sea, eran, pues sí, te ven como su igual. Eso es tratarte con respeto. Ok, o sea, sin tenerle lástima, sin ser condescendiente con el otro, es verlo como tu igual, sin importar qué, ¿saben? Entonces, pues yo aprendí mucho de esto. Aprendí mucho del comportamiento de mis amigos, de la moral que tenían, de sus valores. Y la verdad que me impactaron, impactaron en mi vida, porque pues yo no estaba acostumbrada a un trato tan amable, a un trato tan humano, que les digo otra vez, no era lastimero, no, simplemente era amabilidad, respeto, compañerismo. Y tampoco, yo normalmente empecé a trabajar desde los 14 años. Entonces yo normalmente tenía dinero, ¿no? Obviamente no tanto como ellos, pero sí tenía dinero. Entonces, digamos, sí llevaba para gastar a la escuela y todo eso, ¿no? Entonces ellos muchas veces nos querían invitar, y lo hacían por amabilidad. Yo les decía como de, no, yo pago, o algo así. Ellos no querían, pero sí se llegaba a dar el caso en el que ya se habían acabado su mesada o lo que sea, y entonces yo les invitaba algo, ¿no? Y ellos se mostraban como de, no, pues se mostraban muy agradecidos, ¿no? Y pues yo quería hacer esto porque, yo quería cooperar también, ¿no? Porque yo no quería que ellos como que pensaran que era su amiga como por interés, ¿no? O que quería aprovecharme de ellos. Entonces siempre que podía les compraba algo, les compartía de mi comida, que ya saben que eso es algo de lo que se sufre mucho cuando se estudia.
Y lo mismo me pasó en la universidad, ¿no? Tuve mis amigos igual más cercanos, pues eran personas como muy bien acomodadas, de verdad, muy bien acomodadas. Entonces, desde sus abuelos así tenían casas hermosas, ¿no? Como de diseñador, de arquitecto. O sea, era otra realidad muy diferente a la mía, ¿no? A la que yo había vivido. Y otra vez, pues en ellos yo veía lo mismo. O sea, veía una humanidad, una comprensión. O sea, ellos no juzgaban ni criticaban, se los juro, de verdad se los juro. Ni les gustaba el chisme. O sea, para mí era... O sea, eran así, casi los veía como ángeles, ¿no? Digo, tampoco eran perfectos, obviamente, no éramos adolescentes, todos igual, y hacíamos nuestras tonterías o nos reíamos de cualquier cosa. Pero ellos de verdad tenían, o sea, tenían valores, ¿ok? Tenían congruencia, tenían respeto, o sea, habían de límites. Y sobre todo tenían esta como facilidad de compartir. Fuera mucho o fuera poco lo que tenían, lo compartían. Y en realidad no tenían que hacerlo, ¿saben? Porque pues no eran... O sea, es algo que hacían de corazón. Y esto de ellos me encantó, me encantó, me encantó. Y lo mismo quise hacer, yo quise pues pagar con la misma moneda, ¿no? Entonces lo que yo tenía, igual lo compartía con ellos. Y también me di cuenta que luego a veces somos como que muy aprensivos, ¿no? Cuando hemos vivido pues problemas de dinero, ¿no? Carencias económicas o de cualquier tipo, pues somos aprensivos con lo que tenemos. O sea, no queremos como soltarlo, ¿no? Porque nos preocupa como que se acabe o no nos alcance, no sé, algo así. Y algo maravilloso que yo veía que pasaba cuando compartía lo poco que tenía es que parecía que se hacía más, ¿no? O sea, en lugar de alcanzar solo para mí, resulta que ya alcanzó para los 3 o para los 4 o para los 5, ¿no? Y me sorprendía mucho, de verdad, ver cómo yo, antes de compartirlo, lo veía eso que yo tenía como si fuera muy poquito. Pero cuando lo compartía, o sea, alcanzaba para tantas personas. Entonces, como que yo pensaba, bueno, en realidad no es poquito entonces, ¿no? O sea, si puede alcanzar para tantos, no puede ser poco, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo como que es poco, pero no lo era. Entonces, pues esto me asombró. Y les digo, sus padres eran igual. O sea, eran personas tan serenas, tan ecuánimes. Y saben, esto lo veía en más cosas, no nada más en el dinero. O sea, lo veía en su forma de ser, en su forma de pensar, su forma de resolver los problemas, en su forma de escuchar. Entonces, era igual una gran diferencia. Como, por ejemplo, otra vez mis padres que no tenían dinero. Pero también era una gran diferencia con las personas de mi familia que sí tenían dinero. Por poner un ejemplo, ¿no? Me acuerdo que en mi familia, la persona con más dinero, o sea, la persona con más dinero, que de hecho vive en Estados Unidos y así, ¿no? Era la que más me cuestionaba acerca de mi dinero. O creo que hasta la única casi. Entonces, como que me quería... No sé, me hacía muchas preguntas que la verdad eran incómodas. A mí me incomodaban y me las hacía igual desde chica. O era la que más criticaba cómo rayos me vestía, ¿no? O sea, perdón por él.
para el Rayos. Sí, pero como que se fijaba en la marca, digamos, ¿no? Si la ropa era de marca o... no sé, era como la que más me escudriñaba. Y creo que me hacía preguntas que les digo eran incómodas, como de ¿y quién te compró eso? ¿Y cuánto te costó? ¿Y tú ahorras, no? ¿Y cuánto ahorras? ¿Y ganas? ¿Cuánto ganas? ¿No? O sea, ¿cuánto te pagan? Y la mayoría de las veces su reacción era como de desaprobación, ¿no? Como de si nunca fuera suficiente, ¿no? O sea, no había respuesta correcta para ella. O sea, si yo le decía que sí ahorraba, pero ¿cuánto ahorras, no? Y yo, pues, tanta cantidad al mes. No es suficiente, ¿no? ¿Eso para qué sirve, no? O sea, no, una... muy desagradable, de verdad. Una persona muy grosera. Y era la que más dinero tenía, o es la que más dinero tiene. Y les digo, o sea, de parte de mis amigos que sí eran... que tenían una realidad tan buena, ¿no? Una estabilidad económica perfecta prácticamente, y que habían crecido, sobre todo, o sea, que ellos crecieron en este entorno, porque vienen como desde generaciones atrás esto. Y por el lado de mi familia, pues no, o sea, prácticamente sí, o sea, ellos lo hicieron, ¿no? Y obviamente en el lado de pues todo el mundo lo hace, o sea, cada quien construye su vida y todo. Pero mi idea es que mis amigos hubieran podido ser personas muy creídas, ¿no? O muy soberbias, o muy prepotentes, por crecer con todo puesto sobre la mesa. Y no eran así. Y en cambio, mis tíos, que sí habían vivido, ¿no? Igual que yo, habían experimentado igual la pobreza desde el hogar de sus padres, igual que yo, igual que mis hermanos. Ellos podrían haber sido un poco más empáticos con nosotros, ¿no? Y al contrario, eran los más duros, los más groseros, los más juiciosos con nosotros. Y allí fue cuando me di cuenta del tema de este video, que las personas verdaderamente ricas sí son ricas en su interior, sí son ricas en su mentalidad, sí tienen una mente más abierta, sí son ricas en el corazón, sí tienen un corazón comprensivo, sí son empáticos de verdad, sí ven más allá de las apariencias, sí no juzgan a la gente por su portada, no la tachan de algo por de dónde venga. Muchas veces no les importa, lo que les importa es la persona, quién es esa persona, cómo se comporta, sus valores, su ética, su moral, porque yo estoy muy segura que si yo hubiera sido así de grosera como eran mis tíos, que si yo hubiera sido tan inflexible o me hubiera creído tan superior, porque yo también me esforzaba, o sea, yo me esforzaba por ganar mi dinero y yo me pagaba mis cosas desde muy chica, todo, mi ropa, todo. O sea, si yo hubiera tenido esta soberbia que mis tíos tienen, porque ellos mismos igual se hicieron cargo de ellos al igual que yo lo hacía, mis amigos en realidad no hubieran sido mis amigos. O sea, yo jamás habría tenido esos amigos, esa clase de amigos, ¿saben? Porque ellos no me juzgaban ni por la marca de mi ropa, ni por la familia de la que yo venía, nada, ¿ok? Ni por el lugar en el que yo vivía, no. Ellos me conocían, se dieron la oportunidad de conocerme y vieron que podían confiar en mí, ¿no? O sea, vieron la persona que yo era
y por eso pude ser su amiga, ¿no? Y qué honor, de verdad, qué honor compartir, o sea, ser amiga de personas así es un honor, se los juro, es un regalo. Sí, y si tú tienes amigos como esos, de verdad, valóralos y valórate a ti, porque seguro tú también lo eres. Entonces, haciendo esta comparación, de todas formas, aunque mis tíos tuvieran mucho dinero, pues los papás de mis amigos tenían más, ¿no? Tienen más. Y no nada más tienen dinero, tienen una forma de vida impresionante. Una ética profesional y humana intachable. De verdad, de verdad, de verdad. Y lo sé porque es la misma que le heredaron a mis amigos, es la misma que le enseñaron a ellos, ¿sí? Y yo pude aprender esto. O sea, si bien siempre me sentí tentada al camino del bien, convivir con ellos me hizo reafirmarlo más, me hizo yo también aprenderlo, ¿ok? Tener esta misma ética, la pude aprender de ellos. No me la enseñaron los maestros de la prepa, no me la enseñaron los maestros menos de la secundaria. O bueno, tengo que decir que ya cuando llegué a la universidad, sobre todo, sí conocí a maestros muy admirables. Algo que casi no pasa, o no me pasó en la prepa, o menos en la secundaria, ¿no? O en la primaria. Y estos maestros que eran admirables tenían estas mismas cualidades, ¿ok? Y otra vez, no es porque yo me lo esté inventando y yo quiera decir que estas son las mejores cualidades que puede haber porque yo lo digo. No. Es porque estas son las cualidades que yo he visto en las personas con más dinero, en las personas con mejor posición económica, con más estabilidad y con más estabilidad en su familia, con las familias más bonitas que se puedan imaginar, de respeto, de compañerismo, de apoyo, de una cosa hermosa, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que les quiero dejar, lo que les quiero enseñar hoy. Que si no vienes de familias ricas económicamente, muy probablemente también te hayan faltado otras cosas, como el respeto o el apoyo que a mí también me faltó. Pero nosotros no tenemos que repetir esta historia de pobreza. Podemos cambiarla. ¿Cómo? Cambiando primero en nuestro interior, volviéndonos ricos, primero en nuestra mentalidad y valores, para así rodearnos de personas que también tengan riqueza interna. Y así les aseguro que tendremos una vida de ricos, tanto en lo económico, en lo material, como en nuestras relaciones, en nuestro hogar y en la forma de ver y apreciar la vida. Bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Espero les guste y gracias. Un abrazo.